Mira, Luis, no hace falta que te pongas máscara si quieres darme un susto, ¿eh? Me estás llamando feo, Laura, y yo que quería darte buena suerte. Ah, vale. ¿Querías hacerme una danza toramai? Bueno, a ver, danza, lo que se dice danza, yo bailo muy mal, pero casi sí. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, pues cuando todo el mundo está de vacaciones, Luis, nosotros aquí seguimos en Japonesamente. Ya sabéis que durante el mes de agosto no tenemos Japón a fondo, pero sí seguimos con Japonesamente. Exacto, que nos ha crecido un micrófono aquí casi... Digo, ¿qué nos ha crecido? que lo llevamos aquí incorporado. Y hoy queremos hablar justamente de bailes, un montón de danzas tradicionales que realmente surgen en muchos casos de artes escénicas, artes populares tradicionales y que podemos disfrutar muchísimo en los festivales justamente de verano, los que se están justamente celebrando en estas semanas en Japón. Claro, porque sabéis además que en Japonesamente nos gusta hablaros de cultura japonesa y demás, y a ver, en muchos casos podemos hablar de cosas que necesites ir a un teatro para verlo, podría ser el caso, tenemos episodios pendientes de cosas así, pero lo bonito de muchas de estas artes tradicionales y escénicas populares es que se disfrutan en los festivales también. Lo que pasa que para eso está este episodio, para que cuando ahora nos escuchéis digáis, vale, ya sé qué es lo que tengo que mirar, ya sé qué significa esto que estoy viendo, porque es verdad que si no vais a ver muchas cosas que os van a llamar mucho la atención, pero os va a dejar un poco despistados. Claro, que no sabes lo que estás viendo, Claro. ¿no? Tú has mencionado en el teatrillo el nombre de una danza y que quizá muchos de nuestros japonistas no sepan a qué te estabas refiriendo, que es el toramai. Claro, el baile del tigre, Laura. Una de las danzas... Y eso suena muy bien, ¿eh? No es el salto del tigre, es el baile del tigre. Vaya, atención. De hecho, ese mai es el mismo mai que el de Maiko. Exacto. Mai significa danza, baile, y el tora es tigre. Exacto, y es una de las danzas más populares de la región de Tohoku, ya sabéis, al norte de Tokio, en la isla principal todavía. Especialmente en la zona más de la costa del Pacífico. Las prefecturas un poquito más hacia la costa del Pacífico son las que tienen más escuelas y más grupos dedicados justamente Por ejemplo, a este toramai. en Iwate, la prefectura de Iwate. Entonces, en todos los festivales que hay en esta zona a principios de agosto, como por ejemplo el Sansha Taisai en la ciudad de Hachinohe o el Michinoku Gei no Matsuri en Kitakami, pues vais a ver danzas toramai. Eso sí, lo llamamos danza, y bueno, el nombre en japonés también, ¿no? Mai, danza, pero realmente más que una danza es quizá un poco de acrobacia, ¿no? Movimientos acrobáticos, de alguna manera. Bueno, no sé si acrobacia exactamente, pero sí, un poco físico. Sí, porque se suben unos encima también, de los otros, también. Los participantes ruedan por el suelo, ¿no? Se suben ahí a los hombros, hacen como varias acrobacias para dar forma justamente a esos tigres, ¿no? Porque Efectivamente. vamos a ver a los participantes, normalmente son grupos o de 2 o de 4, dependiendo un poco. El de cabeza justamente lleva la cabeza de ese tigre y el resto hacen las patas, ¿no? Al final del tigre. Y hacen un montón, pues eso, de acrobacias. Sí, hacen un montón de movimientos, formas al final. Sí, de hecho se creía en origen que la danza del tigre prevenía los incendios y otorgaba seguridad, sobre todo en viajes. O bueno, que en esa época, claro, imagínate, ¿no? Siempre en el pasado Claro. Los viajes era un momento de peligro, realmente. Sí, bueno, yo aquí diría como los Shachihoko de los castillos, ¿no? Se supone que protegen de los incendios, igual que estas danzas, y dices, pero ¿cuántas casas, cuántos castillos, cuántos templos y santuarios se han visto afectados por incendios? Pues imagínate si no hubiera la danza toramai. Imagínate entonces. No, eso no, sabes que no me gusta. Pero actualmente, sobre todo, lo que es muy curioso, se cree que si un tigre te muerde la cabeza, te traerá salud y prosperidad. Un tigre toramai, claro, porque si te lo hace un tigre de verdad, te la arranca. Madre mía, qué visión me has puesto ahí en la cabeza. No, pero claro, es que es muy curioso. Si no sabes de esto, de repente estás tú ahí viendo el festival y ves a un grupo de gente pues con estas cabezas que dices tú, la persona que lleva la cabeza y los otros que llevan como el resto del cuerpo, ¿no? Es una tela de color pues amarillo-negro, como la piel de un tigre de Bengala y demás.
y haciendo las patas y de repente ves que hacen como que muerden la cabeza de niños, bueno, incluso de mayores también. Sí, de los espectadores, ¿no? De La los gente que está ahí. espectadores y claro, te quedas totalmente a cuadros, dices, ¿qué está pasando aquí? Lo gracioso es que hay algunos niños que, claro, se ríen, quizá los más mayores, o bueno, niños pequeños que a veces pues los hay de todos tipos, ¿no? Que no se asustan por nada, pero hay algunos más chiquititos, pero a veces que acaban llorando del susto y ves a los padres tronchándose de la risa, ¿no? Realmente es por eso, por lo que tú dices, se cree que si el tigre este del Toramai te muerde la cabeza, es decir, mete la cabeza, ¿no? De alguna manera dentro de la boca del tigre, pues tendrás salud. Entonces, en los A mí festivales... me mordió un tigre de A ti te estos. mordió, a Eric y a mí también. Claro, es lo gracioso de verlo en directo en los festivales, ¿no? Que puedes ver ahí toda la gente pues llevando a los niños, ¿no? Y todos los, bueno, los bailarines dentro de Claro, se ese acercan. tigre se van acercando y van mordiendo de alguna manera a todos los que pueden, ¿no? A todo el mundo. Bueno, la historia vamos a contar un poquito, que sabemos Así por encima, sí. que a la gente, porque nos lo han dicho ya en varios comentarios, ¿no? Nos gusta mucho, sobre todo cuando habláis de historia un poquito más. Pues esta danza, Toramai, a veces recibe el nombre de Tora o Dori, que dices, bueno, pues es básicamente lo mismo, y se parece que se originó en el pueblo de Otsuchi hace unos 850 años, Toma es ya. decir, un montón, cuando el daimyo, el señor feudal de la costa de Sanriku, que es donde se encuentra la actual ciudad de Kamishi, ordenó a los soldados bailar disfrazados de tigres para subir la moral de todo el ejército. Ahí está, de ahí se dice que se origina la danza y luego cuando la región de Tohoku es anexionada, lo que hoy conocemos, ¿no? Finalmente como Japón, este baile del tigre local, se convirtió en una danza un poco pues, creativa de toda la zona, ¿no? Toda esa costa de Tohoku, especialmente lo que decíamos, ¿no? La parte que da justamente al Pacífico. Se le añadió música, ciertas acrobacias y bueno, pues ya tenemos esta danza tradicional. Claro, y como ya no había conflictos bélicos ni nada, el objetivo del baile cambió porque no había que subir la moral del ejército No, ya y pasó a estaba ahí. popularizarse para pedir a las deidades que los pescadores, porque estamos hablando de una zona costera, ¿no? En la costa del Pacífico, volvieran sanos y salvos al puerto después de salir a faenar y, claro, bien cargaditos de pescado también, evidentemente. Según cuentan los habitantes de la zona, esto lo descubrimos cuando estábamos visitando justamente esta región hace ya unos cuantos años, en el pasado se creía que los tigres recorrían largas distancias en un único día y siempre de forma segura, ¿no? Que realmente no tenían ningún problema. Hombre, yo digo, son tigres, pues lógico, porque a ver qué animal, ¿no? se pone ahí delante de un tigre, pero bueno. Claro, por eso se popularizó entre los pescadores, ¿no? Porque dices, igual que el tigre recorre mucha distancia y de forma segura, Exacto. pues el pescador también pues, va a recorrer un montón de distancia, va a llegar hasta los principales caladeros de pescado y va a volver sin que les haya pasado absolutamente nada. También parece que en las áreas costeras de Tohoku sufrían menos incendios por culpa de terremotos. Entonces, claro, el baile del tigre también se convirtió en un ritual de prevención contra el fuego, ¿no? Que yo es creo como que un a poco veces... al revés. Es como aquí tenemos menos y parece que estamos haciendo esto, igual va a ser que esto es la causa de que tengamos menos. Yo creo, fíjate, que a veces hay como justificaciones. Hay que, en el caso japonés, que es el que conocemos mejor nosotros, De probablemente verdad, Laura, se da... que hay justificaciones. De verdad que la danza no... No, pero espérate, lo que quiero decir es que a veces simplemente puedes decir... Pues como yo digo, no sé por qué estudié japonés y se queda ahí la historia, ¿no? No, a veces parece que tenemos que justificar de dónde vienen ciertas danzas, el origen de ciertas danzas, el por qué se hacían ciertas danzas y se les empieza a dar como funciones extra, ¿no? No vale decir, bueno, la danza probablemente se originó de ese movimiento de batalla, de las tropas, no sé qué, no sé cuánto, sino que se le empiezan a añadir cosas para darle un poco más de enjundia, ¿no? Que parezca que así tiene como más importancia cuando vete tú a saber, ¿no? Porque a mí ciertas justificaciones o ciertas explicaciones... Son un poco peregrinas. Sí, sinceramente sí, ¿no? El tigre va un día y va para arriba y va para abajo y no le pasa nada. Entonces, pues vamos a hacer estos bailes para que los pescadores también salgan a mar y vuelvan y no tengan problemas. Vale. Esto es lo que los creadores de cómics y demás llamarían un retcon. Bueno, ¿no? es que una ¿no? retroconexión y esto que evidentemente en Japón se ha hecho mucho precisamente, ¿no? Para que muchas de estas cosas tradicionales parezca fuerza, que tengan... ¿no?
que estén más entroncadas con un Sí. pasado casi mítico y milenario que les gusta Sí, tanto. a mí me encanta leer todas estas cosas, ¿eh? Me gusta mucho cuando nos cuentan todas estas cosas y leer y buscar Sí, información pero hay que saber mirarlas con un ojo un poquito crítico, crítico o al menos de saber reírte un poco y y no pensar, creérselo todo a pies bueno, juntillas. ¿no? Tú me dices esto, pues vale, y luego, oh, bueno, terremotos, bueno, pues venga. No sé, me parece a veces un poco, en fin, ¿no? Y es igual que en el presente, de momento todavía no se han realmente inventado ninguna explicación de por qué el baile del tigre en la actualidad pues trae esa felicidad y buena salud si el tigre te come la cabeza, ¿no? Durante estos festivales, durante los bailes en los festivales. Veremos, a lo mejor dentro de 100 años ya tiene una explicación Sí, esto también, pero ya se lo han claro, buscado. como en toda esta zona afectó muchísimo Sí, el eso sí es verdad, terremoto y sí. el tsunami de 2011, Mm, ¿no? Si os acordáis, pues pegó muy fuerte en la costa precisamente de Iwate. Hablábamos antes, ¿no? De que todo esto surgía en esa costa de San Riku, que eso es. precisamente ahí Es la hoy en más día hay afectada. una línea de tren que hasta Mm. hace bien poquito no acabaron de conectar los dos tramos de la línea porque había estado cortada por el terremoto. Paren las máquinas que Luis acaba de meter mención a trenes. Hombre, pues y he tardado, porque cuando antes hemos mencionado la costa de San Riku, es que la línea se llama así, la línea San Riku. Entonces, Es claro, verdad. habría que mencionarlo. Pero claro, después de este terremoto, este baile, igual que otros actos y festivales de la zona, se convirtieron en una Mm, herramienta casi psicológica también para totalmente. reconstruir comunidades dañadas por el desastre, ¿no? Porque evidentemente tenías que hacer la reconstrucción física de las carreteras, de las casas, el también ser capaz de despedirte de la gente desaparecida, de la gente fallecida y demás, ¿no? Y este tipo de bailes, especialmente este que estaba asociado con felicidad, con salud, Eso. con Y hasta sentimientos el positivos, retorno de los pescadores a puerto, ¿no? Es decir, el claro, retorno de esa gente que queremos. pues por eso, ¿no? Se convirtió en algo que se veía también como una manera de unir a toda la Sí. comunidad con un sentimiento positivo y un sentimiento de ir hacia adelante, ¿no? De dejar lo negativo atrás, sin olvidarlo, evidentemente, pero ir hacia adelante. Bueno, fíjate que dos pueblos que son quizá las cunas o donde se encuentran los mejores grupos de Toramai, que son Otsuchi y Kamaishi, ambos en la prefectura de Iwate, pues casi casi yo creo que la danza, los grupos estuvieron a punto de desaparecer después del tsunami, porque hubo mucha gente que falleció, muchos desplazados, mucho, en fin, ¿no? Entonces, se creó un fondo de ayuda a las artes tradicionales de la Fundación Japón que ayudó un poco a intentar recuperar de alguna manera todas estas prácticas, estas danzas tradicionales en las zonas afectadas, ¿no? Y gracias a ello, nosotros ya después, un año después del terremoto que estuvimos en toda la zona de Tohoku, vimos justamente en la prefectura de Iwate Estos estos festivales, toramai, ya exacto. estas danzas y con grupos, pues con mucha gente joven, pues volviendo, ¿no? Sacando un poco esa tradición adelante para que no se pierda también para las futuras generaciones, porque nos reímos mucho nosotros de las justificaciones, ¿no? Y de las historias y todo esto, pero todo lo que sea unir a la gente, especialmente en momentos de tragedia y de dolor Mm, comunitario, cierto. pues todo lo que sea unir a la gente, que ayuda a la gente a tirar adelante, bienvenido sea, ¿no? Totalmente. Pero bueno, si bien la danza esta Toramai es una de las más conocidas, pues también tenemos otra, la danza del león, Laura, la Shishimai. La Shishimai también la podéis ver bastante. Todas las danzas de las que vamos a hablar hoy las vais a ver mucho en los festivales de Tohoku. ¿Vale? Luego, si quieres, al final podemos decir algunos festivales que tienen bastante participación de grupos, ¿no? De danzas populares, pero todos estos nosotros los hemos visto en directo justamente en estos festivales de Tohoku. Exacto. Esta danza, la del león, está muy relacionada con el santuario de Issei, con el santuario de Atsuta, que son precisamente los dos de los tres santuarios más sagrados para el sintoísmo. Mm, Y la creencia popular es que se originó como un tipo de
kagura o danza ritual sintoísta para las personas que vivían en el campo y no podían visitar estos dos grandes santuarios. Como sucede con muchísimas danzas tradicionales, al final se convierte en un arte escénico, ¿no? En una representación, por eso la podemos ver justamente en festivales, ¿no? En esos desfiles de festivales, pues vamos a ver grupos dedicados a esta danza del tigre Shishimai. Y de hecho, hasta en el festival del Gran Santuario de Ise hay representaciones, en el de Atsuta también hay representaciones justamente de este baile, pero luego, como os decía, en muchísimos otros festivales. Luis, ha pasado una sirena de policía. Hacía tiempo que no nos pasaba esto grabando el podcast. Bueno, quizás como estamos hablando de cosas que tienen que ver con hace 850 años, pues entonces la propia realidad nos ha llevado a nuestro pasado. Quizás no tan antiguo, no de Porque hace es tremendo, 850 años, pero los japonistas que estáis ahí desde hace algún tiempo seguramente recordaréis algunas sirenas que se colaban en la grabación de los podcasts. Totalmente. Hace pues un añito y medio, sí. una desde el así. inicio del podcast hasta hace un año, Exacto. ¿no? Que es cuando estuvimos en nuestro piso anterior. Pero bueno, sigamos con algunos otros bailes tradicionales. También hay otro baile muy interesante que es la danza del león, que se llama en japonés... Bueno, la danza del león también era la de antes. Ah, es verdad. Esta es de la cabeza de león. Claro, es lo que quería decir. Otra de los bailes del león sería el Horyo Kagura, que también se origina, y este realmente hasta ya lleva el nombre, ¿no? De Kagura, se origina como ese Kagura o danza ritual sintoísta que justamente realizaban en su origen supuestamente los Yamabushi, esos ascetas de las montañas, y especialmente en el santuario Ogami, ¿vale? Se supone que nace justamente allí. Y el elemento principal de estas danzas es el baile Gogenmai, que lleva una cabeza de león llamada Gogen-sama. Y la diferencia con la danza del león, la Shishimai, que hemos hablado justo antes, es que en el Gogenmai la cabeza de dragón es negra, de león, es negra y más estrecha, además de que realiza movimientos diferentes, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es escuchar cómo castañetean los dientes del león, ¿no? Es muy peculiar porque les ves a los participantes vestidos como con una especie de túnicas negras, sí. Y con el brazo muy estirado, sí. Y entonces en el extremo pues sujetan esa cabeza del león y con la otra mano pues van moviendo lo que sería la mandíbula superior, ¿no? Pues para hacer como el castañeteo de los dientes. Sí, es nosotros muy curioso. Recuerdo que vimos esta danza del león en el festival Hachinohe Sansha Taisai en Hachinohe, pero bueno, en el segundo fin de semana de mayo se celebra justamente el festival Horyo Kagura en ese santuario Ogami, ¿no? Que decíamos que era un poco el origen de este Kagura, de esta danza ritual que luego se ha convertido en una danza tradicional, ¿no? Entonces, durante ese festival, pues podéis ver a esos Yamabushi, ¿no? Esos ascetas de las montañas, pues realizar este baile ritual justamente en el santuario, lo cual, si os encaja, ya sabéis, ¿no? El segundo fin de semana de mayo, pues puede estar muy bonito verlo en el lugar de origen, ¿no? Donde se originó esta danza. Otro tipo de bailes tradicionales, de danzas tradicionales, sería la Onikenbai, que es el baile tradicional de Kitakami y es uno de los mayores atractivos turísticos del festival de esta ciudad. Lo que es curioso es que quizás este es de los que más desapercibidos pasan para el turista. El festival, ¿te refieres? Sí, porque claro, Kitakami, aunque tiene estación de Shinkansen en la línea Tohoku, pues el festival no es tan famoso como otros de los grandes festivales del verano, de principios de agosto en la zona. Entonces nosotros fuimos pues porque somos un poco así de locos y la verdad es que nos gustó muchísimo y de hecho en cuanto te bajas del tren, en el interior de la estación vais a ver una escultura de 2 participantes Exacto. listos para realizar esta danza, ataviados con los trajes tradicionales, con espadas y con unas máscaras que a veces dan hasta un poquito de miedo. Totalmente. El baile Onikenbai está clasificado oficialmente como un tipo de Nembutsu Odori. Nembutsu al final es el practicar el budismo mientras recitas, ¿no? Esos sutras, esas oraciones budistas, con lo cual Nembutsu Odori es una danza ritual budista que también se realiza cuando uno va recitando esos sutras, ¿vale? El nombre significa literalmente el baile de espadas del demonio y justamente hace referencia a las espadas que tú mencionabas y también a esas máscaras
Que tenéis que verlas, claro, ese es el problema del podcast, que podemos a veces y explicar podemos cosas, poner fotos en las redes sociales. pero tenéis que verlas. Pero tenéis que verlas. Lo curioso es que estamos hablando todo el rato del demonio, porque el oni, del nombre de estas danzas, significa demonio, ogro, pero las máscaras en realidad no tienen cuernos, por lo que realmente no son máscaras de ogros o de demonios japoneses, sino más bien de reencarnaciones de Buda. Pero por su aspecto amenazador se ha transmitido la idea y evidentemente el nombre del festival de que son máscaras del demonio. Eso es, normalmente las podéis ver en diferentes colores, los más típicos, el blanco, el azul, el rojo y el negro, aunque realmente cuando nosotros estuvimos allí viéndolo en Kitakami, viéndolo en directo, vimos que la blanca solo la llevaba siempre el líder del grupo, ¿no? Hay varios grupos bailando esta danza, entonces el líder, que supuestamente es el mejor bailarín de todos, es el único que lleva siempre esta máscara blanca. Sí, además el atuendo es bastante peculiar, porque además de la máscara, el traje tradicional de los participantes cuenta con un okuchigosa que cuelga de la parte posterior de la cintura. Es como si fuera, imaginaos, una falda, pero que solamente tiene la parte de atrás. Y como rectangular, sí, casi, y como ¿no? bastante rígida. Sí, exacto. Y en ese pues no sé, esa especie de delantal que cuelga de la parte posterior de la cintura, pues se muestran imágenes de samuráis, de paisajes de la región o de cosas relacionadas con la zona, pues esta zona de Tohoku. Cada grupo pues lleva algo diferente, pero es que además llevan un abanico en la mano derecha y una espada en el izquierdo, el blasón del clan, yo qué sé, un montón. Es súper chulo. Un montón de cosas. Eso sí, Luis, ¿cómo te quedas si te digo que el traje que usan actualmente los bailarines de estos grupos de Onikenbai es relativamente reciente? Realmente es de comienzos del periodo Showa, es decir, siglo XX. Muy ya, reciente. Bueno, al final es lógico porque también a veces se buscan diferenciarse, sobre todo en este caso que estamos hablando de bailes entroncados con los Nembutsu Odori, esos bailes budistas, que era con los trajes que llevaban originalmente. Es lo que te iba a decir, claro. El inicio era Nembutsu Odori, con lo cual se lleva un traje específico, ¿no? Al final, muy de baile, muy budista. Pero una vez pasa, ya no es solo un Nembutsu Odori, no es un baile budista, sino que ya pasa a esas artes escénicas que decíamos al inicio del episodio, pues se les da como un uniforme, ¿no? Bueno, digamos, y esto también es lo bonito, diferente. porque es una manera de ver de casi en tiempo real, entre comillas, cómo evolucionan las artes tradicionales y escénicas, porque lo más viendo, ¿no? Ya no es solamente un Nembutsu Odori, sino que ha adquirido entidad propia, a pesar de que estamos hablando de que esta danza se dice que tiene más de 1300 años de antigüedad. Sí, porque se dice que se empezó a realizar a comienzos del siglo VIII, cuando un monje asceta estaba haciendo esos bailes budistas, ¿no? Los Nembutsu Odori, para pedir una buena cosecha, para pedir prosperidad en la zona del monte Haguro. Exacto, una de las 3 montañas sagradas de Dewa. Exacto, hemos hablado ya de ellas aquí en el podcast. Y ese baile pues evolucionó un poco para realizarse también entre los samuráis, antes y después de grandes batallas, un poco pues primero para darse suerte y después para celebrar esa suerte que han tenido, ¿no? Y se fue transmitiendo generación en generación hasta llegar a nuestros días. Exacto. Hoy en día en Kitakami hay unos 12 grupos artísticos. Yo espero que pues dentro de unos años, si volvéis a escuchar este episodio, pues ya sean más. Pero en principio 12 grupos que realizan unos 20 tipos diferentes de bailes, todos dentro de este grupo de bailes Onikenbai. Algunas son en círculo, otras son movimientos más característicos incluso de artes marciales, algunas etcétera. Tienen acrobacias también. Y lo más chulo, el momento más espectacular es el sábado del festival, cuando un grupo de unos 200 participantes bailan simultáneamente las danzas estas delante de hogueras en la avenida principal. Bueno, la verdad es que ver a todos esos participantes en la calle principal, además estamos hablando de un festival en el que no hay mucha gente, evidentemente, toda la gente del pueblo y alrededores, pero no está súper lleno de gente, con lo cual lo puedes ver muy de cerca, ver todos esos participantes, todos bailar simultáneamente esas danzas Onikenbai. Delante de hogueras en la avenida esa. Se ponen hogueras, es muy, muy, muy emocionante y de verdad que os lo recomendamos. Eso sí, si no podéis estar en Kitakami para ver el festival, pues bueno, tenemos una guía de la ciudad de Kitakami, que es chiquitita, pero tiene unos cerezos muy bonitos en primavera. Eso es. Y luego tiene un museo dedicado justamente a estos bailes, a los trajes tradicionales
tradicionales, se llama el Museo Oninoyakata, pues que ahí suele haber actuaciones, o si no os pueden poner vídeos y lo veis un poquito ahí en directo o no, ¿no? Si es en vídeo, pero bueno, es otra manera de descubrir estos bailes si no podéis ir al festival. Totalmente. Luego existen otras danzas, las llamadas, por ejemplo, Koma Odori, que es un arte escénico originario del norte de la prefectura de Iwate, que es una zona conocida por su cría de caballos. Entonces, claro, vais a ver a participantes llevar una especie de pequeños caballos de madera durante el baile. Es un tipo de baile que se perdió relativamente a finales del periodo Edo y luego se ha vuelto a recuperar y se ha ido metiendo en varios festivales de la ciudad. Y de hecho nosotros lo vimos en uno de los festivales de Tohoku y en ese caso era un grupo infantil, ¿no? Y se veía que se estaba recuperando de alguna manera la participación de grupos y la formación de esta danza Koma Odori, que es eso, la vais a reconocer fácilmente porque vais a ver, como sabéis, esos caballitos de madera, de juguete. Que solo tenían la cabeza y luego el palo que era el cuerpo y tú te subías como si fueras una bruja encima de una escoba. Como Harry Potter. Como Harry Potter, pero con cabeza, con una cabeza, ¿no?, de caballo. Entonces, pues bueno, lo vais a ver, es tal cual. Y es peculiar, ¿no?, eso, porque es que fue ya en el periodo Heisei, que es uno de los más recientes de la historia japonesa, es decir, bueno, es el anterior al actual, ¿no? El periodo anterior al actual, exacto, en el que el emperador era el padre del que está ahora, que cuando empezaron a participar otra vez activamente estos grupos en los festivales de verano. Otro baile que sucedió básicamente lo mismo es el Sasanoha Odori, el baile de las hojas de bambú, que también tiene una historia bastante larga, se remonta a ya antes del periodo Edo, pero realmente no lo vamos a recuperar hasta, pues eso, el siglo, probablemente segunda mitad del siglo XX, se empieza a recuperar en algún momento de Meiji, pero no activamente hasta realmente el segunda mitad del siglo XX. Exacto, curiosamente, dime. No, digo que en este caso el santuario Gami, que ya hemos mencionado, también fue responsable de reactivar este baile y para ello usaron documentos antiguos para ver un poco cómo eran estos bailes, por eso precisamente, porque se había perdido y había quedado casi en el olvido. Son unos bailes muy típicos japoneses porque básicamente los participantes lo que hacen es mover los brazos y las manos. Esto es un baile, son movimientos muy típicos del teatro kabuki y luego de ahí de muchas danzas tradicionales, ¿no? Entonces llevan esas hojas de bambú, ramas con las hojas de bambú y van haciendo ciertos movimientos, todos los participantes a la vez, todos iguales, van moviendo ahí los brazos, las manos con esas hojas de bambú. Pero bueno, ¿dónde se pueden ver estos bailes, Laura? Porque hemos estado mencionando algunos festivales aquí y allá, pero bueno, a ver, está claro que como son bailes, estamos hablando sobre todo del Toramai, que es el primero que hemos mencionado, y muchos otros que son típicos de la zona de Iwate, es evidente que el Toramai, por ejemplo, se va a poder ver en festivales de verano en Tohoku, pero muchos otros también por aquí. Pero yo creo que, aunque hemos mencionado un poco cosas aquí y allá, pero estaría bien hacerlo de una manera consistente, ordenada, para que los japonistas pues puedan agarrar ese lápiz y papel y decir, vale, ahora nos vamos a poner a ver sitios concretos y qué bailes hay en cada sitio. Pues mira, sí o sí, si os interesa el tema de estas artes escénicas, ¿no?, estos bailes reconvertidos en artes escénicas, bailes que eran originalmente rituales sintoístas o bailes budistas o no, todo esto, sí o sí os recomendamos muchísimo el Sansha Taisai de Hachinohe. Primero, es un festival súper curioso, de los más curiosos en los que hemos estado y con una presencia enorme de grupos, de diferentes grupos dedicados a todos estos bailes tradicionales. De hecho, es en lo que más hemos visto, ¿no? El desfile, la verdad es que destaca porque lleva carrozas de gran tamaño, además que se extienden, ¿no? De repente empieza a salir humo, ¿no? Pues lleva unos actuadores de aire comprimido, supongo. Y luego se extiende, como tú decías, y se hace más alta y todo, y más ancho. También, claro, en algunos casos, aparte de por mayores por espectacularidad, también pues para evitar ciertos cables eléctricos que hay por las calles. Pero
es que el desfile, solamente con que el Sansha Taisai ya tuviera estas carrozas ya sería espectacular. Pero es que además es un festival en el que hay un desfile larguísimo. Muy que eso largo. también os lo decimos, que os lo toméis con calma. O sea, no esperéis llegar al desfile y decir, vale, pues en media horita 10 ya estamos minutitos y listos, listo. ¿no? Y nos podemos ir, porque os vais a perder muchas cosas si estáis un rato corto. Lo bueno, hay mucho espacio a lo largo de todo el recorrido de esas carrozas y ese desfile. Os podéis sentar, mucha gente sentada en el suelo. Es que hay muchísimo espacio, no hace falta ir 3 horas antes para coger hueco, ni mucho menos. Realmente muy fácil de ir, ¿no? Pero es eso. Aparte de esas carrozas, luego tenemos un desfile en el que hay participantes con un montón de trajes tradicionales. Si os gusta conocer un poco más sobre la vestimenta, ¿no?, tradicional japonesa, tanto de hombres como de mujeres en diferentes periodos de la historia, pues os va a encantar, ¿no? Porque hay una parte que es un desfile de samuráis. Tenemos al señor, ¿no? Alguien Exacto. que representa al señor de la zona y todo su séquito de samuráis. Luego hay fabuloso. varios tengu, ya sabéis, hemos hablado de las máscaras y del tengu con esa narizota tan grande. Y luego también tenemos muchos grupos justamente de bailes, de todos estos bailes tradicionales. Ahí vimos, pues bueno, todos los que os hemos mencionado, menos los Onikenbai en este caso, todos los que os hemos mencionado los vimos en el Hachinohe Sansha Taisai. Exacto, si queréis ver Toramai, la danza del tigre, pues aquí lo vais a tener, pero luego, por ejemplo, también tenéis la danza del león, la Shishimai, y luego la otra danza del león, la Horyo Kakura, con estas especie de... porque no son máscaras, no lo llevan en la cabeza, ¿no?, sino como en la mano, pero con estas cabezas negras de león que castañetean los dientes, que a mí eso me encanta. Sí, también vimos aquí grupitos de Koma Odori, los que van ahí a caballo, grupitos también de Sasanoha Odori, ¿no?, del de las hojas de bambú. En ambos casos vimos de Sasanoha Odori, sí que vimos un grupo de mujeres, ya un grupo de adultos, pero también en ambos casos vimos grupitos de niños, ¿no? De, oye, vamos a reactivar de alguna manera estas danzas tradicionales que tienen tanta historia en esta región y no queremos que se pierdan, ¿no? Y eso es bonito, que se les da un espacio justamente durante el desfile del Sansha Taisai. Entonces, cuando vayáis a este festival, que se celebra normalmente los primeros días de agosto, normalmente del 31 de julio al 4 de agosto, en Hachinohe, ahí en la prefectura de Aomori, pues vais a ver que siempre hay una carroza y hay justo delante de esa carroza hay varios grupos diferentes dedicados a alguno de estos bailes, o el desfile de samuráis o el desfile de los tengu, ¿no? Hay un montón de cosas diferentes, con lo cual estoy súper de acuerdo con lo que tú decías, Luis, de tomárselo con calma. Totalmente. Luego otro festival que hay por la zona es el Sansa Odori de Morioka, que es del 1 al 4 de agosto. Ya veis que son fechas que nos permiten visitar los dos, ¿no? El Sansha Taisai, Sansha con una H en la segunda sílaba, y el Sansa Odori sin la H, ¿no?, para diferenciarlos, sí, pues de una manera relativamente fácil. De todas maneras, como hay más festivales por la zona, antes de hablar un poquito de este festival, os recordamos que en la web tenéis un artículo sobre estos festivales, pero también un itinerario en el que ya hemos hecho nosotros un poco ese trabajo de pensar cómo encajar las fechas precisamente para poder verlos todos, o al menos la gran mayoría de ellos, porque no es tan fácil conseguir encajarlos. No, porque, bueno, yo creo que ya tenemos un episodio, ¿no?, también del podcast dedicado a eso, pero luego aparte tenéis el itinerario de la web, que te lo curraste tú. Los itinerarios son siempre cosa tuya, Luis, estuviste ahí peleando con las fechas, pero eso, del 1 al 4 de agosto, Morioka, ya estamos en la prefectura de Iwate, de hecho Morioka es la capital de la prefectura de Iwate, y ahí tenemos, bueno, lo que es el momento más álgido, ¿no?, o lo más importante del festival. Van a ser todos esos grandes grupos de gente que tocan el taiko, tocan las flautas y bailan, ¿no? Bailan unos bailes específicos que se llaman sansa, ¿no?, los bailes sansa. Esa es la parte lo más importante, pero justo antes también de ese gran desfile de todos los participantes, vamos a ver varios grupos, diferentes grupos de bailes tradicionales. Aquí, por ejemplo, nosotros vimos Toramai de Iwate,
el Toramai clásico, 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 Exacto, el justamente lo clásico. vimos aquí en la avenida principal y también vimos algún otro que ahora no recuerdo, tendría que mirar tus fotos para Sí. En acordarme. este caso es verdad que la estrella son los bailes Mm, salsa, que es un tipo de baile muy específico. Es también famoso porque en este festival hay la mayor concentración del mundo de tambores taicos, sale en el libro Guinness de los Guinness. Récords. Pero si estáis, el festival lo vais a disfrutar un montón, también necesitaréis echarle tiempo porque salen muchos grupos desfilando y bailando. Pero bueno, si veis estos otros bailes, Toramá y algunos otros de estos bailes tradicionales, os acordaréis de este episodio y diréis, vale, entiendo ahora qué están haciendo, entiendo cómo van vestidos y entiendo por qué se acercan al público que hay en los laterales de la calle mientras desfilan y por qué les comen la cabeza. El problema, quizá entre comillas, problema, claro, es que el Morioka Sansa Odori pues es bastante más popular. Hemos Bastante más dicho popular. que el Sansha Taisai en Hachinohe hay tramos del recorrido de ese desfile en Con los muy que poquita no gente, hay sí. nadie. O sea, están las abuelitas que se han puesto sus sillitas en la calle y tú puedes estar detrás perfectamente y lo ves todo como si Lo ves estuvieras en perfectamente. primera fila, porque casi estás en primera fila, ¿no? En cambio, en Morioka, yo recuerdo ya por la mañana la gente dejando Los plásticos los azules como los del plastiquitos. Hanami, Eso. pero con cinta de embalar para que para No, que no se volaran. no se volaran con Mm, el aire, mm, pegados a los bordes de las aceras Eso. precisamente para guardar los espacios Sí, y eso nos poder ver pareció tremendo, ¿eh? los bailes por la tarde-noche, cuando Sí, empiezan a desfilar. porque claro, tú pasas por ahí a las 9 de la mañana y ya están puestos ahí los plásticos y dices, madre mía, hasta las 6 de la tarde o no sé qué, más o menos a las 6, ¿no? Empezaría, que no empieza el festival, ya son ganas, ¿no? Entonces, bueno, Morioka sí que necesitáis un poquito más de cuidado. Siempre encuentras huequitos donde lo ves bien, ¿eh? No, nunca es demasiado, pero hay un poquito más de gente. Otro festival que os hemos mencionado ya antes, en el que realmente no hay tanta gente y de nuevo podemos disfrutar, hasta nosotros estuvimos hablando con alguno de los participantes, es justamente el que hemos mencionado antes, que es el Kitakami Michinoku Geino, que es el festival anual de verano de Kitakami. En este caso, este festival no tiene fecha fija, sino que es el primer fin de semana de agosto. Por eso, a la hora de hacer la planificación del itinerario, os podéis fijar en el que tenemos en la web, pero claro, dependerá de cómo caiga el primer fin de semana de ese agosto de cada año para ver cómo encajáis el Michinoku ¿Cómo Geino. movemos quizá los Sí, porque los otros? demás son todos en fechas fijas, con lo cual planificarlos pues, para que estés un día en un sitio, al día siguiente en otro, y así es relativamente fácil, ¿no? Con el Michinoku Geino de Kitakami, bueno, hay que hacer un poquito más encaje de bolillos. Bueno, acrobacias, ¿no? Como los Toramai, pues acrobacias. Igualito. Este festival está dedicado realmente a mostrar los bailes y las artes escénicas características de la región. Así que ya os podéis imaginar la barbaridad que es. Es impresionante ver no solo la avenida principal, sino luego algunas de las calles ahí colindantes, todo muy cerquita a la zona de la estación de tren, en pleno centro de la ciudad de Kitakami, y se ve que el festival es un poco la excusa o la manera de mantener con vida ese folclore, ¿no? La cultura folclórica Claro, de la región. pero yo creo que por eso merece la pena que leáis el artículo que tenemos de este festival y que escuchéis este episodio de podcast, porque cuando tú ves el cartel del festival, claro, está todo en japonés, ¿no? Y a lo mejor puedes entender pues algo escrito en hiragana y demás, o ves la imagen de estos participantes en los bailes Onikenbai y dices, ah, vale, pues esto sé más o menos de lo que es, pero claro, luego los ves hacer estos bailes, estas interpretaciones, estos movimientos, y realmente no entiendes, si no te lo contamos, ¿no? Que es un festival eso, de artes escénicas y populares y que básicamente es el sitio donde se mantienen más vivas que nunca un montón de artes escénicas de, en algunos casos, 1300 años de antigüedad, y que si no fuera por el festival no habría un sitio común donde la gente pudiera ir a verlos todos juntos. Y tampoco habría un sitio común donde se pudieran juntar todos esos grupos de diferentes, porque hay muchos grupos de Kitakami y luego hay muchos grupos, tanto de la región de Iwate como de otras regiones. Sería
imposible, ¿no? Al menos el festival es un punto de encuentro justamente y esto anima a que todos estos grupos mantengan, ¿no?, todas estas danzas tradicionales vivas, renueven de alguna manera también la pasión de los japoneses por su historia cultural, ¿no?, y la historia folclórica. Y bueno, aquí se pueden ver también danzas del tigre Toramai, las danzas Shishiodori, Mm, danzas de plantación de arroz, las cierto, Tawe no Odori. hemos hablado de ellas y a lo mejor sí que podríamos mencionarlo aquí un segundito. Las Taue Odori son muy, muy típicas, normalmente de junio, comienzos de junio, Sí, mediados de cierto. junio, que es cuando hacemos justamente el cultivo del arroz, ¿no? Cuando plantamos el arroz, se llevan realizando desde hace pues, siglos como movimientos rituales que se han convertido en bailes, ¿no? Al final son unos bailes muy ritualizados para el momento de plantar el arroz, ¿no? Se hacen se cantan ciertas canciones con ciertos movimientos, todo ello para solicitar a las deidades tener luego una buena cosecha en otoño, Exacto. ¿no? Pero Justamente. también hay bailes sansa, hay Mm. danzas sintoístas kagura y danzas budistas Nembutsu Dori que hemos dicho que eran los precursoras de estos bailes Onikenbai. Pero claro, lo que son los bailes Onikenbai como tal, ¿no? Estas máscaras que parecen de demonio, pero que ya hemos dicho que no lo son, con espadas, con los abanicos y demás, el Kitakami Michinoku Gei no Matsuri es el único festival de Japón en el que podéis ver estas danzas Onikenbai. No hay otro sitio en todo el país donde se puedan ver. Al menos no con tantos participantes y de tanto nivel, ¿no? Se juntan absolutamente todos aquí y es el foco principal, ¿no? Ver esas danzas de los demonios con espadas. Es impresionante y a mí me está entrando una morriña, Luis, que ahora Yo me quiero ir a apetece Tohoku, sí, irme sí. a Tohoku a disfrutar de estos festivales, a ver todas estas artes escénicas, aprender más de todos estos bailes, ver cómo van surgiendo nuevos grupos que recuperan tradiciones del pasado. Ostras, me está entrando una cosilla que ahora, ¿por qué no hemos ido a Tohoku este verano? Pues porque teníamos otros planes, Laura. Ay, ya, pero ahora no podemos volver a tomar un avión e irnos. A lo mejor nos da tiempo todavía a Yo ver creo que sí. alguna. Yo creo que nos da tiempo a ver alguno. Vamos, Venga, vámonos. mátane. Mátane.